Yo quiero que sepan que yo nunca he elegido ninguno de los temas de los que he hablado. El año 2013 fueron testículos, el año 2014 fue el pene, y este año es un poco más abierto, digamos. Esto ya involucra a más gente. Y el título, por supuesto, de nuevo, no lo puse yo, así que decidí irlo separando por partes para entender de qué querían que hablara. Entonces, primero vamos a hablar de a qué se refieren por sexo. Y claramente no se refieren a esto, sino que se refieren a esto. ¿Ya? Sí, no tengo mucho más que decir. Mentiras. Y aquí les quiero contar que a mí me ha pasado esto varias veces. Y yo creo que ya no es mi vida personal, estoy hablando del trabajo. Bueno, quizás también, uno nunca sabe. Bueno, voy a adoptar posición ganadora, como nos enseñó el doctor Suadron en la mañana. Entonces, en mi vida personal no me ha pasado nunca, pero en mi vida profesional sí me ha pasado que me llega un paciente que habitualmente tiene como cara de caña, ¿no? Y un poco de caña moral también, que llega el sábado en la mañana o el domingo en la mañana con una historia un poco confusa, como que no cuenta directo qué es lo que le pasa y empieza que la verdad, en el fondo lo que yo he sacado de esto es que estas historias generalmente involucran a un desconocido o sin protección o alguna actividad no confesable o otra pareja no confesable. O por último, ya definitivamente no se acuerdan de lo que pasó, ¿verdad? O sea, yo creo que más de alguno de nosotros nos ha llegado, y este paciente llega muy asustado y tiene miedo de que le vaya a pasar algo y quiere que uno haga algo al respecto. Es decir, asegúreme que no tengo nada y dígame qué hacer al respecto. Este paciente es lo que se llama un alto riesgo de ETS, ¿no? Y por lo tanto vamos a hablar de el sexo de alto riesgo para enfermedades de transmisión sexual, porque existe alto riesgo para otras cosas también. Y por enfermedades de transmisión sexual vamos a hablar de dos categorías. Uno, las malas. ¿Y por qué son malas? Porque hacen mal, digamos. Uno se enferma y pueden dar dolor y mal olor y eventualmente infertilidad o infecciones más importantes como un PIP, pero son habitualmente tratables. Cándida, gonorrea, la vaginosis bacteriana donde el principal involucrado es la Gardnerella, tricomona. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que si yo tengo una relación sexual con una persona que está enferma de alguna de estas enfermedades, yo también me contagie? Y no es muy bajo, es de 5 a 10%. Y ahora están las muy malas. Y las muy malas, me imagino que todos las tienen en mente, ¿no es cierto? La hepatitis B, la sífilis y el VIH. Y son muy malas porque todos saben por qué son muy malas, ¿no? O sea, pueden eventualmente causar incluso la muerte y muchas de ellas no son tratables desde cierto punto en adelante de la enfermedad. Y el riesgo, afortunadamente, de contraer estas enfermedades es menor, 1%. Así como para redondear, ¿ya? Uno podría hilar más fino con cada una, pero es como un 1%. Y la urgencia es un lugar único para encontrar este paciente. Lo que nosotros hagamos con este paciente puede ser que no haya ninguna oportunidad para hacerlo nunca más en ninguna otra parte. Porque ese temor que llevó al paciente a la urgencia y que busca en nosotros alivio, se va a transformar en esto, si es que a pesar de estar contagiado se transforma en un portador asintomático, que es muy, muy frecuente. Entonces, estas personas pueden andar por la vida enfermos de estas enfermedades, sin tener síntomas, muertos de la risa, siguiendo con las mismas conductas que tenían hasta ese entonces y transformándose en uno más de los puntos de esa cadena de contagio y que
si miramos las estadísticas nacionales, sífilis, gonorrea, hepatitis B y para qué decimos el VIH no están ni cerca de desaparecer. Por lo tanto, recuerden lo valioso que es el contacto con ese paciente que nosotros, en principio, lo vamos a odiar. Porque, o sea, esa consulta, cuando uno está lleno de pacientes y llega este gallo contándonos que sabe que anoche me porté mal, no es la persona a la que uno le quiere dedicar más tiempo. Pero en términos, no solo para el paciente, sino que para toda la población, es muy importante que nosotros sí los tomemos en serio. Entonces, además hay algo que es súper importante. Gran parte de estas enfermedades se mejora con una sola dosis de antibiótico. Así de fácil. Y las que no, algunas se pueden vacunar. Y el VIH, todos sabemos lo importante que es la detección precoz y el manejo precoz, tanto para el futuro del paciente mismo como para el de sus contactos. Entonces, obviamente que no existen normas que digan qué hacer con un paciente que tuvo sexo de alto riesgo. Quizás debiera haber, pero no existen. Y la información que uno puede obtener de cómo enfrentar el potencial riesgo de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual se sacan de guías como esta, que es la última guía de manejo de enfermedad de transmisión sexual del Ministerio del año 2008, o de esta salida reciencito del horno en junio de este año de la CDC. Y cuando uno toma la información que hay aquí disponible, la puede además extrapolar de las recomendaciones que hay para el manejo de pacientes que han sido víctimas de abuso sexual y de los riesgos de contagio de los pacientes de exposición laboral por accidentes cortopunzantes y ese tipo. Así que vamos a ocupar eso, yo ocupé eso para generar recomendaciones para ustedes. Con respecto a este grupo de enfermedades que son altamente susceptibles al tratamiento antibiótico monodosis, la recomendación es esta, perdón por el cuadro, es una lata, ¿ya? Pero resume lo que hay que hacer. La ceftriaxona trata el gonococo, la acitromicina, la clamidia, metronidazol se deshace de la tricomona y de la vaginosis bacteriana y la penicilina benzatina se deshace de la sífilis. Ahora, esto, y no sé cuál es la respuesta, quizás debería haberle preguntado a nuestro doctor infectólogo que está aquí, no está dentro de las recomendaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos no se recomienda el uso profiláctico de penicilina, en Chile sí. Algunas consideraciones especiales, la embarazada no puede recibir metronidazol y la acitromicina debe ser reemplazada por eritromicina. Y los alérgicos a la penicilina deben recibir eritromicina también. Las dosis para reemplazar a la acitromicina en la clamidia son las mismas de la sífilis, pero por 7 días en vez de 15. En la práctica uno le va a dar por 15 días y cubrir ambas cosas. Con respecto a la hepatitis B, si un paciente fue parte de una relación sexual de alto riesgo y no ha sido vacunado contra la hepatitis B en su vida, debiera recibir en la urgencia la primera dosis. Y que quedara claro que la segunda al mes y la tercera a los 6 meses son fundamentales para adquirir la protección necesaria. Si es que la relación fue con un paciente conocido portador de hepatitis B y que tiene títulos de antígenos altos, debiera además recibir inmunoglobulina. Pero eso me parece que es un tema que va un poquito más allá. Creo que cuando llegamos a ese punto debemos involucrar al infectólogo, a la persona experta en el tema que tengamos más asequible. Y puse la vacuna del virus de papiloma, que no está en las recomendaciones nacionales, pero sí está en las recomendaciones norteamericanas, porque en teoría una persona menor a 25 años que no ha sido vacunada debiera recibirla. Por lo tanto, esto ya no es una recomendación que yo les pueda dar con tanta certeza, pero sería bueno tenerlo en mente y estar al tanto para ver si aparecen nuevas recomendaciones en el futuro. Y con respecto al VIH, aquí hay que desglosar un poquitito más. ¿Ya? El riesgo de adquirir VIH en una relación sexual con un paciente VIH positivo, aquí no estamos hablando del caso desconocido, sabemos que es VIH positivo y yo tuve una relación sexual con ese paciente, va del 0,1 al 3%.
es bien amplio, porque si a mí me dicen 0,1, uno dice así como, 0, ¿no es cierto? Pero 3% es como 3 de 100, eso ya es un poquito más. Entonces, la necesidad o el deseo que voy a tener de recibir algún tipo de tratamiento preventivo en los dos extremos es distinto, digamos, hay un margen que es bastante amplio. ¿Y de qué depende esto? Y ustedes me imagino que se lo imaginan, ¿no es cierto? O sea, es más riesgoso tener sexo anal, recibir sangre y tener una herida y con una persona conocida VIH positivo, ¿verdad? En cambio, si el sexo fue oral y solo hubo saliva y yo no tenía ninguna lesión en la mucosa y la otra persona no sé, el riesgo es menor. Entonces, no es tan fácil dividirlo, así como hacer una línea de aquí para allá, pero sí tenemos, vamos a poder sacar algunas categorías. Y se conoce por los estudios que hay con respecto a exposición laboral, accidentes cortopunzantes, con pacientes VIH positivo, que el uso del AZT puede disminuir hasta en un 80% el riesgo de contagiarse. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decidir? Y tenemos la rama de exposición de bajo riesgo o más de 72 horas, cuando ya estamos fuera del rango en que es útil la profilaxis, y totalmente a esos pacientes no se les va a recomendar la profilaxis. En el otro extremo tenemos a alguien que en menos de 72 horas tuvo actividad sexual con un paciente VIH positivo, y lo más probable es que ahí ninguno de nosotros va a dudar en que lo más recomendable es que reciba profilaxis. Pero la mayoría de nuestros pacientes van a estar al medio, que no saben si tenía VIH, ya han pasado menos de 72 horas y doctora, pero es que si fuera yo igual preferiría que me dieran, y ahí es donde vamos a tener que entrar al análisis caso a caso para decidir qué hacer. Y el tratamiento de profilaxis recomendado es el Convivir, en dosis de un comprimido cada 12 horas durante 28 días, y eso en Chile tiene un valor de alrededor de 125.000 pesos. No es tanto, ¿no? O sea, si uno tiene realmente miedo de terminar siendo VIH positivo, no es tanto. Pero los efectos adversos, los efectos colaterales de este tratamiento son bastante habituales y pueden ser menores, como un poquito de náusea, dolor de guata, o algún rash que se pueda tapar con manga larga, pero cuando ya se me empieza a caer el pelo o empiezo a tener alguna patología hematológica que puede incluso ponerme en riesgo a mí, ahí ya la cosa se empieza a poner un poquitito más difusa y más difícil de decidir. Por eso lo que yo les recomiendo es que cuando se encuentren en este escenario es el momento para involucrar a gente que sea experta en el área. La gran mayoría de nosotros vamos a tener acceso a infectólogos para pedirles que nos den su recomendación y que eso también quede registrado y ayude al paciente a tomar decisiones. En mi estudio de esta presentación me enteré que existen las unidades de control de atención de salud sexual que se llaman UNACES y que son dependientes del gobierno, de hospitales públicos, por supuesto, y que existen en todas las regiones. Y no es muy fácil enterarse dónde están, o sea, la verdad es que yo quería como pegarle en la página web de soy de tal región, hay que ir para allá, no está. Pero sí, muchas veces están dentro de los hospitales y uno puede acordar seguimiento con el paciente al día, a los 2 días, de tal manera de que se pueda decidir si continúa o no con la profilaxis. Este cuadro de resumen un poco en el tiempo es para que se acuerden que las cosas no terminan en la consulta en urgencia. En urgencia van a recibir la primera dosis de antibiótico, van a recibir su vacuna para la hepatitis B, se les va a tomar su primer test de hepatitis B y de VIH y eventualmente vamos a partir con el Convivir. Pero posteriormente van a tener que controlarse. Si decidieron no darles penicilina por alguna razón, ese paciente tiene que hacerse sus RPR al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. La vacuna de la hepatitis B debe completarse al mes y a los 6 meses. Y el test de VIH no se da por finalizado hasta que no se haga al 6.º mes, porque recuerden que hay seroconversión tardía. Algunas recomendaciones para estos pacientes: abstenerse del alcohol por 72 horas, tomar un metronidazol 2 gramos, produce efecto disulfiram.
Acuérdense que eso puede producir rash, diarreas, en el fondo es lo que se hace con el antabús con los pacientes que están en tratamiento de adicción al alcohol. Por lo tanto, recuerden decirle no tome por 48 horas. Abstinencia sexual, idealmente hasta descartar por completo el haber adquirido alguna enfermedad de transmisión sexual. En el tema del VIH estamos hablando de 6 meses, así que es bastante... Bueno, pero con cierta frecuencia uno le dice a los pacientes que hagan cosas que no van a hacer, así que bueno, esto solo otra vez más. Y tratar de que la gente empiece a usar preservativo, porque si bien no es 100% y no protege de todas las enfermedades, el uso correcto del preservativo sí es útil para prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual. Y solo para terminar, quiero decirles que esta presentación no tocó el tema del riesgo de embarazo, pero es importante que sepan que por ley los establecimientos públicos deben entregar la píldora del día después a las mujeres que piensen que pueden haber estado embarazadas por una relación sin protección. Y ahora sí me despido. El año 2014 yo terminé mi presentación con esta diapositiva. Todos saben lo que pasó, ¿no es cierto? Así que decidí que este año me voy a despedir con esta. Muchas gracias.